Hay marcas que no se ven, pero gritan más fuerte que cualquier herida visible. Y cuando un duque descubre lo que su cocinera ocultaba bajo las mangas, su mundo perfecto empieza a desmoronarse. Esta es una historia sobre secretos enterrados, silencios que pesan más que palabras, y un amor que nace donde nadie lo esperaba. Si crees que el amor solo florece en jardines perfectos, esta historia te demostrará lo contrario. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún capítulo y deja un comentario diciéndome dónde escuchaste esta historia. Quiero conocerte. Hay secretos que una mujer carga en la piel como si fueran tatuajes invisibles, marcas que el mundo no ve, pero que ella siente arder cada vez que alguien la mira de más. Y cuando esa mujer cruza las puertas de una mansión imponente, con apenas un morral desgastado y los ojos clavados en el suelo, algo en el aire cambia. Porque no todo empleo se solicita por ambición. A veces se busca un techo para esconderse del pasado. A veces se llega a un lugar no para vivir, sino para sobrevivir. Y esa tarde de otoño, cuando la cocinera llegó a la casa del duque, nadie imaginó que aquella figura silenciosa terminaría quebrando siglos de frialdad aristocrática. Nadie sospechó que bajo ese delantal manchado de harina había moretones que contaban historias que ninguna boca se atrevía a pronunciar. La propiedad del duque era de esas que imponían respeto desde lejos. Muros altísimos cubiertos de hiedra antigua, jardines perfectamente simétricos y ventanas tan grandes que parecían vigilar cada rincón del valle. Adentro todo era mármol, terciopelo y silencio. Un silencio tan espeso que hasta los sirvientes caminaban de puntillas, como si temer despertar algo dormido en esas paredes. El duque vivía solo, rodeado de lujos que no disfrutaba y de habitaciones que nadie habitaba. Era un hombre de pocas palabras, gestos medidos y mirada distante. Algunos decían que había perdido el corazón en alguna guerra. Otros murmuraban que simplemente nunca lo tuvo. Lo cierto es que su casa era el reflejo perfecto de su alma, hermosa, pero vacía. Y en ese vacío, la llegada de ella fue como una grieta en un espejo antiguo. Cuando la cocinera entró por primera vez a la cocina, no levantó la vista, no saludó con entusiasmo ni preguntó por las reglas del lugar. Simplemente dejó su pequeño equipaje en un rincón, se amarró el delantal con manos temblorosas y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si hubiera aprendido a cocinar bajo amenaza. Cada cuchillo que tomaba lo sostenía con cuidado excesivo. Cada olla que levantaba parecía pesarle el doble, y cuando el mayordomo le indicó dónde dormiría, una habitación minúscula junto a la despensa, ella solo asintió. No pidió nada, no esperaba nada, porque las mujeres que cargan miedo en el pecho aprenden rápido a no pedir, a no esperar, a no molestar. El duque la vio por primera vez 3 días después. Bajó a la cocina buscando algo que ni él mismo sabía qué era, tal vez hambre, tal vez tedio. Y ahí estaba ella, de espaldas, picando verduras con una concentración casi dolorosa. La luz del atardecer entraba por la ventana y dibujaba sombras sobre su espalda encorvada. Él se quedó quieto, observando sin querer ser visto. Había algo en la forma en que ella trabajaba que lo inquietaba. No era solo disciplina, era sometimiento, como si cada gesto fuera una disculpa anticipada por existir. Y cuando ella finalmente giró y lo vio ahí parado, su reacción no fue de sorpresa, fue de pánico puro. Un paso atrás, los ojos bajos, las manos escondidas tras el delantal, él frunció el ceño. Nadie en esa casa le temía así. Esa noche el duque no pudo dormir. Algo en esa mirada esquiva le había removido algo antiguo.
algo que creía enterrado bajo años de protocolo y distancia emocional. Se levantó, caminó por los pasillos desiertos y se detuvo frente a la puerta de la cocina. Adentro, una luz tenue seguía encendida. Se asomó con cuidado y la vio ahí, sentada en el suelo, con las rodillas contra el pecho, llorando en silencio. No sollozaba, no gritaba, solo dejaba caer lágrimas, como quien está acostumbrada a que nadie las vea. Y en ese instante, algo dentro del duque se fracturó, porque él conocía ese tipo de llanto. El que no pide ayuda porque sabe que no vendrá. El que no hace ruido porque ha aprendido que el ruido trae castigo. Los días siguientes transcurrieron con una tensión invisible. Él no le habló directamente, pero comenzó a observarla, no con curiosidad morbosa, sino con algo más peligroso, preocupación genuina. Notó que ella nunca comía hasta que todos terminaban, que siempre usaba mangas largas, incluso en días calurosos, que evitaba cualquier contacto físico, hasta el más accidental. Y una tarde, cuando ella extendió el brazo para alcanzar una olla alta, el duque vio lo que ella tanto intentaba esconder, un moretón oscuro, violáceo, que subía desde la muñeca hasta perderse bajo la tela. No era un golpe casual, era la huella de dedos apretando con furia. Y en ese momento, el mundo del duque comenzó a romperse en pedazos. El duque no era hombre de intervenir en asuntos ajenos. Había aprendido desde niño que la nobleza se construía sobre bases de indiferencia elegante, de mirar sin ver, de saber sin preguntar. Pero aquella marca en la muñeca de la cocinera le quemaba la mente como hierro al rojo vivo. Durante días intentó convencerse de que no era asunto suyo, de que cada quien cargaba con su propio destino. Sin embargo, algo había cambiado en él. Tal vez fue la forma en que ella preparaba el pan cada mañana, amasando con una dedicación casi religiosa, como si cada gesto fuera un acto de resistencia. O tal vez fue el silencio que la rodeaba, tan denso que parecía un muro construido piedra por piedra con años de miedo acumulado. Sea como fuera, él ya no podía dejar de observar. Una mañana bajó más temprano de lo habitual. La encontró organizando las especias con movimientos milimétricos, cada frasco alineado a la perfección. Había algo obsesivo en esa precisión, como si el orden externo pudiera compensar el caos interno que cargaba. El duque carraspeó suavemente para anunciar su presencia. Ella se sobresaltó tanto que dejó caer un frasco de pimienta que estalló contra el suelo. Inmediatamente se arrodilló, recogiendo los pedazos de vidrio con las manos desnudas, murmurando disculpas atropelladas. «Discúlpeme, señor. Perdón, no volverá a pasar, por favor». Las palabras brotaban como si hubiera ensayado ese discurso 1000 veces. Él se agachó también, intentando ayudar, pero ella se encogió como si esperara un golpe. Y ahí estaba otra vez, ese reflejo condicionado, esa protección instintiva ante cualquier aproximación. Los días se convirtieron en semanas, y el duque comenzó a notar patrones que nadie más veía. Ella jamás se sentaba a comer en la mesa común con los otros empleados. Siempre encontraba una excusa. Había que preparar el almuerzo, limpiar la despensa, adelantar la cena. Comía sola, de pie, a toda prisa, como si no mereciera ese momento de descanso. Además, evitaba los espejos. Pasaba frente a ellos con la mirada desviada, como si su propio reflejo fuera un enemigo al que no quería enfrentar. Y cuando alguien levantaba la voz, aunque no fuera dirigido a ella, se ponía rígida, el cuerpo entero en alerta máxima. El mayordomo podía estar regañando a un mozo por llegar tarde, y ella, al otro lado de la cocina, contenía la respiración hasta que el conflicto terminaba. Fue durante una tormenta que el duque descubrió algo más. Los truenos retumbaban violentos contra los muros de la mansión, y él decidió bajar por un té caliente que lo ayudara a conciliar el sueño. Al llegar a la cocina,
La vio acurrucada bajo la gran mesa de madera, con las manos cubriéndose los oídos y el cuerpo temblando incontrolablemente. No era miedo a la tormenta, era algo mucho más profundo, más antiguo. Él se quedó paralizado, sin saber cómo actuar. Cualquier movimiento brusco podía empeorar las cosas. Entonces hizo lo único que se le ocurrió. Se sentó en el suelo, a cierta distancia, y comenzó a hablar con voz baja y firme. «No pasa nada. Estás a salvo aquí. Nadie va a lastimarte». Repitió esas palabras como un mantra hasta que los truenos cesaron, y ella, lentamente, salió de su refugio improvisado. Esa noche marcó un punto de quiebre. A la mañana siguiente, el duque pidió al mayordomo que investigara discretamente de dónde venía la nueva cocinera. La respuesta llegó 3 días después, envuelta en eufemismos y medias verdades. Había trabajado en la hacienda de los Montenegro, una familia de terratenientes conocidos por su brutalidad con el servicio. Se murmuraba que el hijo mayor tenía inclinaciones violentas, que varias mujeres habían huido en mitad de la noche, pero nadie denunciaba, nadie hablaba, porque el amor propio de la aristocracia valía más que la dignidad de una cocinera. El duque sintió náuseas. Conocía a esa familia. Habían compartido cenas, negocios, salones de baile, y él nunca había preguntado, nunca había visto más allá de las sonrisas educadas y las copas de cristal. Decidió entonces algo radical: hablar con ella, no como patrón, sino como ser humano. Una tarde, cuando ella terminaba de preparar la cena, él entró a la cocina y se sentó en uno de los bancos altos, rompiendo todo protocolo aristocrático. «No quiero presionarte», dijo sin rodeos, «pero necesito que sepas que aquí estás segura. Sea lo que sea que hayas vivido antes, aquí no va a repetirse». Ella no levantó la vista, pero sus manos dejaron de moverse. Hubo un silencio largo, tan largo que él creyó que no respondería, hasta que finalmente, con voz apenas audible, ella susurró: «Los moretones se van, señor, el miedo no». Y en esa confesión fragmentada, en esas 5 palabras quebradas, el duque entendió que no estaba lidiando con simples heridas físicas. Estaba frente a un alma que había aprendido que el peligro nunca termina, que el pasado siempre vuelve, que el secreto es la única forma de supervivencia. Y algo dentro de él rugió con una furia silenciosa que no sabía que poseía. Hay cosas que no se construyen con palabras grandilocuentes ni gestos heroicos. A veces, la revolución más profunda ocurre en lo cotidiano, en la ausencia de aquello que antes causaba dolor. El duque no intentó ser su salvador, porque ella no necesitaba ser rescatada como si fuera una damisela indefensa. Lo que necesitaba era algo mucho más escaso en ese mundo aristocrático: respeto puro, sin condiciones, sin expectativas ocultas. Y eso fue exactamente lo que él comenzó a ofrecerle. No hubo declaraciones dramáticas ni promesas imposibles. Solo pequeños cambios que, juntos, tejieron una red invisible de seguridad. Él dejó de aparecer sin avisar en la cocina. Tocaba la puerta antes de entrar, esperaba su permiso. Un detalle minúsculo que para ella significaba montañas. Alguien pedía su consentimiento, alguien reconocía que ese espacio también era suyo. Las conversaciones comenzaron por accidente. Una noche, ella estaba pelando patatas en el jardín trasero, bajo la luz de la luna, y él salió a caminar porque el insomnio lo perseguía como sombra fiel. Se sentó en el banco de piedra, a varios metros de distancia, y simplemente dijo: «Las noches tranquilas me inquietan más que las tormentosas». No sé por qué. Ella no respondió de inmediato, pero tampoco huyó. Continuó con su tarea, y después de un largo silencio, murmuró: «Yo prefiero el ruido. Cuando todo está en silencio, los recuerdos hablan demasiado fuerte». Fue una confesión pequeña, casi insignificante,
pero para ambos fue como abrir una puerta que llevaba décadas cerrada. No se miraron, no se tocaron, pero algo cambió en el aire entre ellos. A partir de entonces, esos encuentros nocturnos se volvieron rutina no hablada. Él bajaba, ella ya estaba ahí, y compartían el mismo espacio sin invadir el territorio del otro. Hablaban de cosas sencillas, del clima, de las cosechas, de los colores del cielo al amanecer. Nada profundo en apariencia, pero cada palabra era un ladrillo más en la construcción de algo sólido. Él nunca preguntó directamente sobre su pasado, nunca la presionó para que revelara lo que aún no estaba lista para soltar, y ella, lentamente, comenzó a levantar la mirada. Primero solo un segundo, después un poco más, hasta que un día sus ojos se encontraron y ella no desvió el rostro. Ese momento, tan breve que pudo haber pasado desapercibido, fue más íntimo que cualquier beso robado en la oscuridad. El duque empezó a notar cambios sutiles en ella. Ya no se disculpaba por existir cada vez que cruzaba un pasillo. Sus pasos sonaban un poco más firmes contra el suelo de piedra. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, la escuchó tararear una melodía bajito, casi imperceptible. Se detuvo en seco al darse cuenta de que él estaba cerca, pero no dejó de hacerlo completamente. Fue como ver a una planta reseca recibir las primeras gotas de lluvia después de meses de sequía. Nada espectacular, nada explosivo, solo vida regresando de a poco, con timidez, con cautela, pero regresando al fin. Y él entendió entonces que la verdadera protección no era encerrarla en una torre para que nada malo le pasara. Era darle espacio para que ella misma decidiera cuándo y cómo volver a florecer. Lo que el duque no esperaba era que ese proceso también lo transformaría a él. Toda su vida había operado bajo reglas estrictas de dominio y control. En su mundo, amar era poseer, cuidar era decidir por el otro, proteger era imponer límites. Pero con ella aprendió que el verdadero amor no se parece en nada a eso. Aprendió que a veces cuidar es quedarse quieto, que proteger es no hacer nada cuando cada instinto grita por actuar. Una tarde, ella se cortó con un cuchillo mientras cocinaba. La herida no era grave, pero sangraba abundante. Él dio un paso hacia adelante instintivamente, pero se detuvo cuando vio la tensión en su cuerpo. En lugar de acercarse, le indicó dónde estaba el botiquín y se mantuvo a distancia prudente. Ella lo miró con sorpresa, casi con incredulidad, porque estaba esperando que él tomara el control, que la tratara como incapaz. Pero él solo dijo: «Sé que puedes hacerlo tú misma. Avísame si necesitas algo». Y se fue. Esa noche, ella subió por primera vez al estudio del duque. Tocó con timidez, y cuando él abrió, encontró en sus manos una taza de té recién preparado. No dijo nada, solo le extendió la taza y esbozó algo que podía parecerse a una sonrisa. Él la recibió, sorprendido, y ambos se quedaron ahí parados, en el umbral, sin saber exactamente qué hacer con ese momento. Finalmente, ella habló. «Gracias, no solo por hoy, por todo, por tratarme como si importara». La voz se le quebró en la última palabra, y él tuvo que apretar los puños para no abrazarla, porque sabía que ella aún no estaba lista para ese tipo de cercanía física. En cambio, asintió despacio y respondió: «Importas más de lo que crees». Y si alguien te hizo creer lo contrario, estaba mintiendo. No fue poesía, no fue romántico en el sentido tradicional, pero fue la verdad más honesta que ambos habían pronunciado en mucho tiempo. Y en ese pasillo oscuro, bajo la luz vacilante de una lámpara de aceite, comenzó a germinar algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. Un amor que no nacía a pesar de las cicatrices,
sino precisamente porque éstas habían sido vistas, reconocidas y respetadas. Existe un momento en toda historia de supervivencia donde el silencio pesa más que las palabras no dichas. Ese momento llegó una noche de invierno, cuando la nieve cubría el mundo exterior y la chimenea del estudio crepitaba con suavidad. Ella había subido con una bandeja de chocolate caliente, una costumbre que se había vuelto ritual entre ambos. Pero esta vez, en lugar de retirarse como solía hacer, se quedó parada junto a la puerta, con los dedos apretando el borde de su delantal. El duque alzó la vista y notó algo diferente en su postura. Había decisión mezclada con terror, como quien está a punto de saltar de un acantilado sin saber si hay agua abajo. Él no dijo nada, solo señaló la silla frente a él. Ella dudó, respiró hondo y finalmente se sentó. Las primeras palabras salieron entrecortadas, como si llevaran años atascadas en su garganta. Trabajé para los Montenegro durante 4 años. No era solo cocinar, era sobrevivir cada día sin saber si vería el siguiente. Su voz temblaba, pero continuó. El hijo menor, Rodrigo, tenía una obsesión enfermiza con el control. Si la sopa estaba demasiado salada, era un puñetazo. Si servías tarde, era un empujón contra la pared. Y si te atrevías a mirarlo a los ojos, entonces era peor. El duque sintió cómo sus manos se cerraban en puños sobre los brazos de su silla, pero se obligó a permanecer inmóvil, a escuchar sin interrumpir, porque esto no era sobre él y su rabia, era sobre ella y su necesidad de finalmente ser escuchada sin juicio, sin lástima, sin que alguien intentara arreglar lo que ya estaba roto. Ella continuó desenterrando recuerdos que había intentado sepultar bajo capas y capas de olvido forzado. Nos levantaban antes del alba, trabajábamos hasta que la luna estaba alta, y si pedías un día libre, si decías que estabas enferma, te acusaban de floja, de ingrata, de querer aprovecharte de su generosidad. Generosidad. Esa palabra la pronunció con tanto veneno que el aire mismo pareció espesarse. Nos pagaban apenas lo suficiente para no morirnos de hambre, pero no lo suficiente para irnos, porque irse significaba no tener a dónde ir, significaba dormir en las calles, mendigar, venderte por un trozo de pan. Así que te quedabas y aprendías a bajar la cabeza, a no llorar cuando te dolía, a esconder los moretones para que las visitas de la familia no vieran lo que pasaba realmente en esa casa perfecta. El duque quería preguntar por qué nadie denunció, por qué las autoridades no intervinieron, pero conocía la respuesta. En ese mundo dividido por clases inquebrantables, la palabra de un noble valía más que la vida de 10 sirvientes. Y los Montenegro tenían influencia, conexiones, secretos guardados de familias poderosas. Denunciarlos era firmar tu propia sentencia de muerte social, o peor. Pero lo que más le dolió escuchar fue lo siguiente. No era solo el dolor físico, señor. Eso se aguanta. Los golpes sanan, pero la forma en que te hablan, como si fueras menos que el polvo bajo sus zapatos, como si tu vida no tuviera ningún valor. Eso es lo que te destruye por dentro. Eso es lo que te hace creer que tal vez tengan razón, que tal vez realmente no mereces nada mejor. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya ni siquiera te defiendes mentalmente, entonces ya perdiste. Hubo un largo silencio después de esas palabras. El fuego crepitaba. La nieve golpeaba suave contra los ventanales, y entre ambos flotaba el peso de una verdad que no podía deshacerse. El duque finalmente habló, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. No voy a decirte que lamento lo que pasó, porque las disculpas no cambian el pasado. Tampoco voy a prometer venganza, porque esto no es sobre mi honor herido. Esto es sobre ti.
Y lo único que puedo prometerte es que mientras estés bajo este techo, mientras yo respire, nadie volverá a tratarte así. No por caridad, no porque seas mi empleada, sino porque mereces vivir sin miedo, porque tu vida tiene el mismo valor que la mía o la de cualquier noble que se pasea con la frente en alto. Ella lo miró con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de algo parecido al alivio, a la liberación. Esa noche cambió algo fundamental entre ellos. Ella no le había contado todo. Todavía había secretos enterrados demasiado profundo, pero había compartido lo suficiente para que él entendiera la magnitud de lo que había sobrevivido. Y él, por su parte, había respondido de la única forma correcta, con indignación contenida, con respeto absoluto, con una promesa que no necesitaba validación externa, porque nacía de un lugar de justicia pura. Cuando ella se levantó para irse, se detuvo en la puerta y sin voltear dijo: «Nadie nunca me había creído antes. Siempre pensaban que exageraba, que era mi culpa por no trabajar mejor. Gracias por no hacer eso». Y salió, dejando al duque solo con la certeza de que el mundo en el que vivía estaba construido sobre cimientos podridos de injusticia normalizada, pero también con la determinación férrea de que al menos en su pequeño rincón de ese mundo, las reglas serían diferentes. Porque el amor, el verdadero, no florece en jardines perfectos, florece en terrenos áridos donde alguien decide plantar algo nuevo, aunque todos digan que es imposible. Y esa imposibilidad acababa de convertirse en su destino compartido. La paz nunca dura mucho cuando está construida sobre secretos que otros quieren mantener enterrados. Pasaron 3 meses desde aquella confesión nocturna, 3 meses en los que la cocinera había comenzado a reír de vez en cuando, a caminar sin mirar constantemente sobre su hombro. 3 meses en los que el duque descubrió que la felicidad ajena podía ser más satisfactoria que cualquier logro personal. Pero el destino tiene una forma cruel de recordarte que nada está realmente a salvo. Todo comenzó con un rumor que llegó de boca del mayordomo, quien lo escuchó en el mercado del pueblo. Decían que Rodrigo Montenegro, el hijo brutal de aquella familia maldita, andaba haciendo preguntas. Buscaba a una cocinera que había huido sin avisar. Decía que le había robado joyas de familia. Mentiras, por supuesto, pero mentiras efectivas, del tipo que manchan reputaciones y cierran puertas para siempre. Cuando el duque le preguntó si era verdad que los Montenegro la buscaban, vio cómo todo el progreso de esos meses se desmoronaba en segundos. El color abandonó su rostro. Las manos comenzaron a temblar de forma incontrolable, y esa mirada, esa maldita mirada de animal acorralado, regresó con fuerza total. «Él va a venir», susurró con voz quebrada. «Va a decir que soy una ladrona, una mentirosa. Va a destruir todo lo que usted ha construido aquí, su reputación, su nombre. Y nadie me creerá porque él es un Montenegro y yo soy nadie». El duque intentó tranquilizarla, pero por primera vez desde que se conocían, sus palabras no llegaron, porque ambos sabían que en ese mundo podrido de apellidos y blasones, la verdad importaba menos que las apariencias. Y un escándalo así podía arruinar no solo a ella, sino también a él por haberla protegido. Los días siguientes fueron tensos como cuerdas de violín, a punto de romperse. Ella dejó de comer nuevamente. Las pesadillas regresaron. El duque la escuchaba llorar desde su habitación y cada sollozo era una puñalada directa al pecho. Él convocó a sus abogados, consultó con amigos de confianza, buscó formas legales de protegerla. Pero todos le decían lo mismo. Si los Montenegro querían hundir a alguien, lo harían. Tenían jueces en el bolsillo,
periodistas que escribían lo que les pagaban por escribir, y toda una red de poder que funcionaba como maquinaria perfectamente aceitada. La única forma de ganar era no pelear, dejar que ella se fuera, que desapareciera sin rastro, que borrara su existencia como si nunca hubiera estado ahí. Pero esa opción significaba abandonarla a su suerte, y eso era algo que el duque no podía ni siquiera considerar. Una noche, mientras cenaban en silencio incómodo, llegó la noticia que temían. Rodrigo Montenegro había enviado una carta formal a la mansión, exigiendo la devolución inmediata de su empleada fugitiva y de los objetos supuestamente robados. La carta estaba redactada con veneno elegante, acusándola de ingratitud, deshonestidad y manipulación. Insinuaba además que el duque había sido engañado por una mujer astuta que sabía usar su fragilidad como arma. Era un golpe maestro de difamación calculada. Si el duque la defendía públicamente, quedaría como tonto manipulado. Si no hacía nada, ella sería arrestada o peor. Y si intentaba confrontar directamente a los Montenegro, sería visto como alguien que protegía criminales por razones sospechosas. Era un jaque mate social diseñado con precisión quirúrgica. Esa misma noche, ella tomó una decisión que destrozó al duque más que cualquier escándalo político. Entró a su estudio con una maleta pequeña en la mano y los ojos rojos de tanto llorar. «Tengo que irme», dijo sin preámbulo, no por miedo a Rodrigo, aunque lo tengo, sino porque su protección me importa más que mi propia seguridad. Si me quedo, van a destruirlo. Van a manchar su nombre, van a inventar historias horribles, van a hacer que todo lo bueno que usted representa se convierta en chisme de salón. Y yo no puedo vivir sabiendo que fui la causa de eso, no después de que usted me devolvió algo que creí perdido para siempre, la dignidad de sentirme humana. El duque se levantó bruscamente, tirando papeles al suelo. No puedes pedirme que te deje ir así. No puedes desaparecer como si estos meses no hubieran significado nada. Ella sonrió con tristeza infinita. Significan todo. Por eso me voy. Porque el amor real no es egoísta, es sacrificio. La vio partir en la oscuridad de la madrugada con apenas suficiente dinero para un viaje en diligencia y ningún plan claro. La mansión quedó vacía de una forma que no tenía nada que ver con la falta de personas. Era un vacío existencial, el tipo que te recuerda que los espacios no son nada sin las personas que los habitan. El duque se encerró en su estudio durante días. No comió, apenas durmió, y por primera vez en su vida adulta lloró sin intentar contenerse, porque había descubierto algo devastador. Que amar a alguien de verdad significa estar dispuesto a perderlo si eso es lo mejor para esa persona. Pero también significa cargar con el peso de preguntarte cada maldito día si realmente era lo mejor o si simplemente fuiste cobarde al no pelear más duro. Los Montenegro habían ganado sin disparar un solo tiro. Habían usado el arma más poderosa de todas, el miedo a perder lo que la sociedad considera valioso. Y en ese momento, el duque entendió con claridad brutal que en aquel mundo amar a alguien como ella no era solo difícil, era un acto revolucionario que pocos tenían el coraje de sostener hasta el final. Partir no siempre es cobardía. A veces, irse es el acto más valiente que alguien puede realizar, especialmente cuando quedarse significa arrastrar a otros al abismo contigo. Ella lo sabía mientras la diligencia avanzaba por caminos llenos de barro y el amanecer pintaba el cielo de colores que no podía apreciar porque las lágrimas nublaban todo. Cada kilómetro que la alejaba de la mansión del duque era una herida nueva, pero también una certeza. Lo amaba demasiado como para permitir que su pasado lo destruyera. Porque eso es lo que hacen las personas que han sufrido demasiado. Aprenden a proteger a quienes aman, incluso si eso significa desaparecer de sus vidas para siempre.
y ella había tomado esa decisión con el corazón destrozado, pero la conciencia tranquila. Llegó a un pueblo costero donde nadie la conocía y nadie hacía preguntas incómodas. Consiguió trabajo en una posada pequeña, limpiando habitaciones y ayudando en la cocina. El dueño era un hombre mayor que le recordaba a un abuelo que nunca tuvo. Alguien que notó los moretones ya desvanecidos y el miedo en sus ojos, pero tuvo la sabiduría de no indagar. Le dio una habitación en el ático, pequeña pero segura, con una ventana que daba al mar. Y fue ahí, escuchando el romper de las olas cada noche, donde ella comenzó un proceso doloroso, pero necesario. Aprender a vivir consigo misma, sin el duque, sin la protección de esos muros antiguos, sin nada más que su propia fuerza, esa que creía inexistente hasta que no tuvo más remedio que encontrarla. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Se despertaba en mitad de la noche, convencida de que Rodrigo estaba en la puerta. Saltaba ante cualquier ruido fuerte. Evitaba el contacto visual con los clientes de la posada, pero algo extraño comenzó a suceder. Nadie la lastimaba, nadie gritaba, nadie levantaba la mano, y esa ausencia de violencia, día tras día, empezó a reconstruir algo en su interior que había sido demolido ladrillo por ladrillo durante años. Empezó a caminar por la playa al atardecer, dejando que el viento salado le azotara el rostro. Empezó a hablar con las otras mujeres del pueblo, a escuchar sus historias, a darse cuenta de que no era la única que había sobrevivido a hombres crueles. Y en esa comunidad silenciosa de supervivientes encontró algo parecido a la hermandad. Pero las noches seguían siendo las más difíciles, porque en el silencio de su habitación, sin distracciones, los recuerdos llegaban en oleadas implacables. Recordaba la voz del duque diciéndole que importaba. Recordaba sus silencios compartidos, más elocuentes que cualquier declaración poética. Recordaba la forma en que él la miraba, no con lástima, sino con respeto genuino. Y entonces se preguntaba si había hecho bien al irse, si realmente lo estaba protegiendo o simplemente había huido porque el amor la asustaba más que la violencia. Porque la violencia era conocida, predecible. Pero el amor verdadero, ese que no pide nada a cambio, ese era territorio inexplorado y aterrador. Y tal vez, solo tal vez, no había estado lista para habitarlo. 3 meses después de su llegada al pueblo, recibió noticias que le helaron la sangre. Un viajero que pasaba por la posada mencionó casualmente que en la región de donde ella venía había estallado un escándalo. Decían que el duque había confrontado públicamente a la familia Montenegro en un salón lleno de aristócratas, que había acusado a Rodrigo de abuso sistemático contra sus empleadas, que había presentado testimonios, aunque ninguno oficial, porque las víctimas tenían demasiado miedo. El resultado fue predecible. El duque quedó marcado como excéntrico, como alguien que había perdido el sentido de la decencia al involucrarse en asuntos de sirvientes. Su reputación sufrió. Algunas familias dejaron de invitarlo a eventos. Y todo eso lo había hecho por ella. Incluso después de que se fuera. Incluso sabiendo que nunca volvería. Esa noche, ella se sentó frente a la ventana del ático, mirando las estrellas que brillaban indiferentes sobre el océano oscuro, y lloró como no había llorado nunca, no de tristeza, sino de algo mucho más complejo, amor mezclado con culpa, gratitud mezclada con impotencia, porque el duque había hecho lo que ella nunca se atrevió a hacer, había elegido la justicia por encima de la conveniencia social. Había elegido defenderla aunque eso significara perder su lugar en un mundo que valoraba las apariencias más que la verdad. Y ella, que había partido para protegerlo, se dio cuenta de que tal vez su mayor error fue pensar que él necesitaba esa protección.
Tal vez lo que realmente necesitaba era alguien que creyera en él tanto como él había creído en ella. Alguien que se quedara a pelear a su lado en lugar de huir. Pero ya era demasiado tarde. El destino había marcado sus caminos en direcciones opuestas, o al menos eso pensaba ella, sin saber que a veces el destino tiene formas inesperadas de corregir sus propios errores, y que algunos amores no terminan con la distancia. Solo esperan el momento correcto para transformarse en algo más grande, más fuerte, más imposible de ignorar. Hay momentos en la vida donde el universo conspira de formas tan extrañas que parecen ficción. 6 meses después de partir, ella recibió una carta que cambiaría todo. No venía del duque, como secretamente había esperado cada maldito día. Venía de un despacho legal en la capital, con sellos oficiales y papel grueso que intimidaba solo con mirarlo. Adentro, había noticias que la dejaron paralizada en medio de la cocina de la posada. Doña Margarita Salazar, la anciana ama de llaves que había trabajado en la hacienda Montenegro antes que ella, y que había sido una de las pocas personas que la trató con humanidad básica, había fallecido, y en su testamento le había dejado algo completamente inesperado. Una pequeña herencia que incluía una propiedad modesta en el pueblo y suficiente dinero para vivir dignamente durante años. La carta explicaba que Margarita había guardado ese dinero durante décadas, trabajando en silencio, ahorrando cada moneda posible, y había elegido dejárselo a ella porque, según palabras textuales del testamento, vio en sus ojos el mismo fuego apagado que una vez ardió en los suyos propios. Alguien que merecía una segunda oportunidad que el mundo le negaba sistemáticamente. Pero había más. Junto con la herencia venía una carta personal de Margarita, escrita con letra temblorosa poco antes de morir. En ella, la anciana le confesaba que durante años había sido testigo silencioso de los abusos en aquella casa, que cargaba con la culpa de no haber hablado, de no haber denunciado, y que su última voluntad era que ella usara ese dinero no solo para sobrevivir, sino para vivir de verdad, para recuperar la voz que le habían robado. Esa noche, algo dentro de ella se rompió de forma definitiva, pero no fue una ruptura destructiva, fue el tipo de quiebre necesario para que entre la luz. Se dio cuenta de que llevaba años siendo víctima de su propia historia, permitiendo que el miedo dictara cada decisión. Y que Margarita, en su último acto de rebeldía contra un sistema que las había aplastado a ambas, le estaba ofreciendo algo revolucionario: autonomía. La posibilidad de dejar de huir, de enfrentar el pasado no con venganza, sino con la dignidad de quien sabe que merece justicia. Durante semanas luchó consigo misma, debatiéndose entre el impulso de desaparecer con ese dinero y empezar de cero en algún lugar lejano, o hacer algo que la aterraba hasta los huesos, regresar, pero esta vez no volvería como la cocinera asustada que miraba el suelo. Volvería como mujer libre, con recursos propios, con voz propia. Contrató a un abogado discreto pero competente, alguien recomendado por el mismo despacho que manejaba la herencia de Margarita. Juntos prepararon una denuncia formal contra Rodrigo Montenegro. No era solo su testimonio, aunque ese era el núcleo. Durante meses, el abogado había investigado discretamente y encontró a otras 4 mujeres dispuestas a hablar. 4 historias casi idénticas de abuso, humillación y amenazas. 4 voces que juntas formaban un coro imposible de ignorar. El proceso legal sería largo, probablemente infructuoso, porque los Montenegro seguían siendo intocables, pero al menos quedaría registrado. Al menos alguien habría dicho la verdad en voz alta. Cuando finalmente regresó a la región, lo hizo en una carreta propia, con ropa decente y la cabeza en alto. Primero fue a presentar la denuncia ante las autoridades locales. El juez la miró con escepticismo mal disimulado,
pero aceptó el documento porque estaba impecablemente redactado y respaldado por el sello de un abogado capitalino. Luego visitó el pequeño periódico del pueblo. El editor, un hombre joven con ideales reformistas, publicó una nota moderada pero clara sobre las acusaciones. Nada escandaloso, solo hechos. Pero en ese mundo donde el silencio era moneda de cambio, hasta los hechos tranquilos eran bombas. Y finalmente, después de armarse de un valor que no sabía que poseía, se dirigió a la mansión del duque. La propiedad lucía exactamente igual que en sus recuerdos, pero a la vez completamente diferente, como si el tiempo hubiera dejado marcas invisibles en cada piedra. El mayordomo que abrió la puerta la reconoció de inmediato, y su expresión fue de sorpresa genuina, mezclada con algo parecido al alivio. «Él está en el estudio», dijo simplemente, sin hacer preguntas. Ella subió las escaleras que una vez limpió de rodillas. Ahora con pasos firmes, tocó la puerta. Escuchó su voz desde adentro, más ronca que antes, diciendo adelante. Y cuando entró, cuando sus miradas se encontraron después de 6 meses de ausencia que parecieron 6 décadas, ninguno de los dos supo qué decir. Él se veía cansado, con ojeras profundas y una tristeza en los ojos que dolía de ver. Pero cuando la vio ahí, de pie en el umbral, algo en su rostro cambió. No era solo sorpresa, era reconocimiento, como si finalmente entendiera que la mujer frente a él ya no era la que se fue, era alguien completamente nuevo, alguien que había atravesado el fuego y había emergido no ilesa, pero sí entera. Y en ese instante silencioso, antes de que las palabras llegaran, ambos supieron que el destino había hecho una pausa en su crueldad, que les estaba dando una segunda oportunidad, y que esta vez ninguno de los dos la desperdiciaría. El silencio que siguió a ese reencuentro fue de los que contienen universos enteros. El duque se levantó lentamente de su silla, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el hechizo y hacerla desaparecer otra vez. «Volviste», fue lo único que atinó a decir, y su voz sonaba rota de una forma que ninguna guerra había logrado quebrar. Ella asintió, tragando las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Volví, pero no como me fui. Esta vez vine porque quise, no porque no tuviera a dónde más ir. Vine porque hay cosas que necesito decirte, cosas que debí decir antes de partir». Se sentaron frente a frente, con la mesa del estudio entre ambos como último vestigio de distancia que ninguno de los dos quería mantener, pero tampoco sabían cómo eliminar. Y entonces ella comenzó a hablar. Le contó sobre la herencia de Margarita, sobre la denuncia presentada, sobre las 4 mujeres que finalmente encontraron voz. Le habló de los meses en el pueblo costero, de las noches donde creía que el dolor la consumiría, de cómo aprendió que sobrevivir no era suficiente, que necesitaba vivir de verdad. «Y me di cuenta de algo», dijo con voz firme, que contrastaba con la chica que una vez tembló en esa misma casa, «que pasé tanto tiempo protegiéndote de mi pasado que nunca te di la oportunidad de elegir. Decidí por ti que era mejor que me fuera. Pero el amor verdadero no funciona así. No es una persona decidiendo qué es mejor para la otra. Es 2 personas eligiéndose mutuamente, con todo y sus consecuencias». El duque la escuchaba con una intensidad que dolía, como si cada palabra fuera oro líquido que necesitaba guardar en algún lugar seguro de su memoria. Cuando ella terminó, fue su turno de confesar. «Te mentí cuando dije que podía protegerte sin que eso cambiara nada en mi vida. La verdad es que desde el momento en que te vi llorar en aquella cocina, algo en mí se transformó irreversiblemente. Pasé años operando bajo la ilusión de que la frialdad era fuerza, de que no necesitar a nadie me hacía invencible. Pero tú llegaste y destruiste esa mentira con tu simple existencia.
Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en no sentir, sino en sentir profundamente, y aún así seguir de pie. Y cuando te fuiste, cuando dejaste ese vacío ensordecedor en cada rincón de esta casa, entendí que ya no podía fingir que mi título, mi apellido o mi reputación valía más que lo que sentía por ti. Así que hice lo único que tenía sentido. Confronté a los Montenegro públicamente. Ella lo miró con ojos desbordados de emoción. Supe que lo hiciste. Me llegaron las noticias, y también supe lo que te costó. Él sonrió con amargura. Me costó invitaciones a fiestas aburridas y conversaciones con gente que nunca me importó. Perdí el respeto de aristócratas cuya moral es tan podrida como sus títulos son antiguos. Pero gané algo mucho más valioso, la capacidad de mirarme al espejo y reconocerme. Porque durante años fui cómplice silencioso de un sistema que destruye a personas como tú para mantener cómodos a personas como yo. Y esa complicidad era un peso que no sabía que cargaba hasta que tuve motivos para soltarlo. Ella extendió su mano sobre la mesa y él la tomó con una suavidad reverencial, como quien sostiene algo sagrado que no quiere romper. «Hay algo que necesito saber», dijo ella después de un momento, y su voz temblaba no de miedo, sino de vulnerabilidad pura. «Cuando dices que me elegiste, ¿qué significa eso exactamente? Porque yo no soy noble, no tengo apellido que valga, no puedo darte herederos que perpetúen tu linaje aristocrático. Si estamos juntos, será un escándalo constante. La gente va a murmurar que te casaste con tu empleada, que perdiste la dignidad, que manchaste tu nombre. Podré tener una herencia modesta ahora, pero nunca seré tu igual ante los ojos del mundo. Puedes vivir con eso». El duque apretó su mano con firmeza. «Ante los ojos del mundo, tal vez no. Pero ante mis ojos, ante los únicos que realmente importan, ya eres mi igual. No porque tengas dinero ahora o porque presentaste una denuncia valiente, sino porque siempre lo fuiste, desde el primer día, y yo fui demasiado ciego por mis propios privilegios para verlo de inmediato». Esa noche, bajo las estrellas que brillaban indiferentes sobre sus destinos entrelazados, el duque tomó una decisión que escandalizaría a la alta sociedad durante generaciones. Le pidió matrimonio, no en secreto, no como amante escondida, no con promesas de protección condescendiente. Le pidió matrimonio como igual, sabiendo perfectamente que eso significaba renunciar a ciertos círculos, a ciertas alianzas, a cierta idea de lo que su vida debía ser. Y ella, después de un silencio que pareció eterno, aceptó, no porque necesitara el título de duquesa, no porque buscara seguridad económica, sino porque finalmente entendió que el amor verdadero no es rescate ni protección. Es dos personas igualmente rotas, igualmente fuertes, eligiéndose mutuamente para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fueron. El escándalo fue mayúsculo, por supuesto, pero para cuando el mundo terminó de juzgarlos, ellos ya estaban demasiado ocupados construyendo una vida donde el respeto mutuo valía más que cualquier blasón, donde las cicatrices no eran vergüenza, sino testimonio de batallas sobrevividas, donde el amor no nacía a pesar del dolor, sino precisamente porque ambos habían aprendido que vale la pena sentir, vale la pena elegir, vale la pena arriesgarlo todo por esa única persona que te ve exactamente como eres y decide quedarse de todas formas. Y en ese silencio nuevo, en esa paz construida sobre verdades dichas en voz alta, encontraron algo que la aristocracia jamás les enseñó, que el verdadero título no se hereda, se conquista día a día con decisiones valientes y amor inquebrantable. Y ahí lo tienes, una historia que nos recuerda que el amor verdadero no nace en la perfección, sino en la valentía de elegirse mutuamente, incluso cuando el mundo entero dice que es imposible.
Ahora te pregunto algo importante. ¿Cuántas veces has dejado que el miedo dicte tus decisiones? ¿Cuántas veces has silenciado tu voz porque creíste que no valía la pena escucharla? ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que mereces porque alguien te convenció de que ese era tu lugar? Esta historia no es solo sobre un duque y una cocinera del pasado. Es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que alguna vez tuvimos que elegir entre la comodidad del silencio o la incomodidad de la verdad. Quiero que reflexiones. ¿Qué cicatrices estás escondiendo en este momento? ¿Qué verdades necesitas decir en voz alta? ¿Qué relaciones en tu vida se basan en respeto real y cuáles solo son máscaras bonitas sobre dinámicas tóxicas? Porque aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir. No todos los que te rodean merecen conocer tu historia, pero los que sí la merecen, la respetarán sin condiciones. Y si alguien en tu vida te hace sentir que debes ocultar partes de ti para ser amado, entonces ese no es amor, es control disfrazado de cariño. Déjame hacerte una pregunta más directa. ¿Estás construyendo tu vida según lo que realmente quieres o según lo que otros esperan de ti? Porque la cocinera de esta historia pasó años sobreviviendo bajo las expectativas brutales de otros, hasta que finalmente decidió vivir según sus propias reglas. Y esa decisión, esa elección radical de decir basta, de recuperar su voz, de no aceptar menos, fue lo que lo cambió todo. No fue el duque quien la salvó, fue ella quien se salvó a sí misma. Él solo tuvo la decencia de reconocerla como igual y caminar a su lado. Así que mi desafío para ti hoy es este. Identifica una verdad que has estado callando. Puede ser pequeña o enorme, no importa el tamaño. Y esta semana encuentra la valentía para decirla en voz alta. Tal vez es decirle a alguien que no estás de acuerdo con cómo te trata. Tal vez es admitir que necesitas ayuda. Tal vez es reconocer que mereces más de lo que estás recibiendo. Sea lo que sea, dilo. Porque el silencio protege a los abusadores, no a las víctimas. Y cada vez que alguien rompe ese silencio, hace más fácil que la próxima persona también lo rompa. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te llevó esta historia? ¿Te identificaste con algún personaje? ¿Hay alguna situación en tu vida que necesitas reevaluar después de ver esto? Quiero leer tus reflexiones porque estas conversaciones son las que realmente cambian vidas. No te quedes solo consumiendo contenido. Participa, comparte, haz lo tuyo. Y si esta historia te removió algo por dentro, si sentiste algo real, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque cada semana traigo historias que no solo entretienen, sino que te desafían a ser mejor versión de ti mismo. Historias que te recuerdan que mereces amor que no duela, respeto que no se negocie y una vida donde tu voz importe. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, el verdadero poder no está en el título que llevas, sino en la dignidad con la que vives.